Vamos a comenzar ya, ¿vale? Mi nombre es Marta Fernández de Alarcón, soy la secretaria general del Spanish Business Council y quería daros la bienvenida a este webinar de hoy con nuestros expertos de hoy que tenemos el placer de presentaros, Augusta Capital. Tenemos a Pablo Ferreira, que es Managing Partner en Augusta Capital, y Miguel Redonet, también de Augusta Capital. Y bueno, el tema del webinar de hoy es las implicaciones fiscales de como no residentes y cómo actuar ante un cambio de residencia fiscal. Van a tratar distintos temas como la residencia fiscal, como la fiscalidad de los residentes, la exención por trabajos en el extranjero, todas las implicaciones fiscales que ello conlleva, la ley Beckham, impuestos sobre el patrimonio y etcétera. Bueno, creo que es un tema que suscita muchísimo interés, es de gran actualidad y que a todos los que estamos expatriados nos preocupa, y más si cabe, bueno, pues con todos los cambios que está habiendo a nivel fiscal tanto en España como aquí. Entonces, bueno, no quiero quitaros tampoco mucho más tiempo, simplemente daros las gracias como miembros del Spanish Business Council. Al final nuestra razón de ser del SBC es ser una plataforma que une talento, que comparte experiencias, que une profesionales y une empresas españolas y no españolas. Al final, sin vuestra generosidad y vuestra colaboración, pues no podríamos ser lo que somos y estar donde estamos a día de hoy como Cámara de Comercio de España. Bueno, no quiero quitaros más tiempo, que seguro tenéis cosas mucho más interesantes que contar que yo. Os cedo la palabra, ¿vale? Después Interesantes, de vuestra... interesantes o no, no lo sé, lo veremos. Seguro que sí, seguro que sí. Después de vuestra ponencia habrá un turno de ruegos y preguntas, ¿vale? Que yo os iré, Vale, a medida que vaya la gente escribiéndolas, al final os iré leyendo las preguntas yo y vais contestando, ¿vale? vale, perfecto. Pues oye, Marta, lo primero de todo, daros las gracias a vosotras, a ti, a Sonia, a Silvia y a Esther por darnos la oportunidad y por habernos ayudado a organizar este webinar. Ya hemos hecho varios con el SBC y seguiremos haciendo y veo que cada vez son más exitosos cada vez que organizamos algo. Como dices, es un tema de actualidad y que nos afecta a todos, el tema de los impuestos. Es verdad que Emiratos no tiene impuestos, pero al final venimos de España, donde sí tenemos impuestos, donde bueno, la carga administrativa y fiscal cada vez es mayor, o bien porque se crean nuevos impuestos, o bien por todas las modificaciones que se van produciendo, o porque directamente nos afectan determinadas cuestiones fiscales que no conocemos, porque bueno, pues ni nadie nos lo ha contado, o porque no hemos... o venimos de estar siempre trabajando en España y es la primera vez que tenemos una experiencia de un desplazamiento al extranjero laboral, no de vacaciones, y bueno, hay implicaciones fiscales en esos cambios. Y es un poco lo que queremos tratar en el webinar de hoy, dar un vistazo general a todos los impuestos que nos pueden afectar como persona física, estando aquí o en el momento de regresar a España. Y oye, al final de la presentación tenéis nuestros datos de contacto y seguro que hay gente que ya nos conoce o ha hablado con nosotros, que nos podéis escribir un email o lo que sea y estaremos encantados de ayudaros. El tema de la fiscalidad tiene una curiosidad y es que lo trataremos hoy de la forma más general posible, pero luego cada persona, cada caso, cada familia, cada desplazamiento que hay es un caso único. Entonces, bueno, que a lo mejor hay gente que espero que no se encuentre decepcionada hoy porque en plan, oh, es que justo la duda que yo tengo o mi situación no la han comentado. Es que cada caso es único. Es decir, cada persona viene a ser un cubo de Rubik porque tiene su situación personal, familiar, patrimonial en España diferente, incluso aquí, y cada caso hay que tratarlo de manera individualizada. Pero hoy lo que queremos dar es una visión general, tratar conceptos generales, que la gente pueda un poco encajar, entender su situación y de ahí, pues oye, todas las dudas que puedan surgir, que nos tienen aquí para hablar de ello. Entonces, bueno, si nos permitís, perdonar, esto es un poco lo que vamos a tratar hoy, o sea, presentarnos nosotros, qué sentido tiene tener un asesor fiscal, comentaremos el tema de la residencia fiscal en España, en Emiratos Árabes, el tema del convenio que hay entre España y Emiratos y la residencia fiscal, el certificado de residente fiscal, qué hacer, qué no hacer
cuando se produce un cambio de residencia fiscal, es decir, cuando de España nos trasladamos al extranjero o desde el extranjero nos trasladamos a España, el impuesto de la renta de no residentes, el impuesto de la renta de residentes fiscales, que ahora estamos en campaña de renta, y esto seguro que estáis leyendo mucho al respecto en prensa y en prensa económica, tratar el impuesto sobre el patrimonio, el de grandes fortunas, que ha sido de reciente creación a final del año pasado, el impuesto de sucesiones y donaciones, y el último punto del que hablaremos será el tema de la ley Beckham o el régimen de impatriados o el régimen especial. Bueno, es un poco, como os digo, una visión general de todos estos impuestos. Hay algunos que sí, que algunos los tenéis más presentes o sois más conscientes de ellos. Hay otros que, bueno, son un poco los grandes olvidados, que son patrimonio, grandes fortunas y sucesiones y donaciones. Y el tema de la ley Beckham, no todo el mundo la conoce y nos parece un tema, un régimen fiscal bastante interesante, que al menos todo el mundo deberíamos conocer sobre él, y luego, llegado el momento de regresar a España, ver si nos interesa o no nos interesa solicitarlo, y además comentar las últimas novedades que se pusieron en vigor a final del año pasado también. Entonces, bueno, nos vais a permitir 3 minutillos de autobombo para que nos conozcáis. Yo llevo aquí en Dubái desde 2016. Inicialmente vine con una empresa que hacíamos tema de gestión de patrimonio únicamente, tema de asesoramiento en materia de inversiones, y luego, bueno, pues decidí poner en marcha Augusta Capital para dar también asesoramiento fiscal, que era una cuestión que se demandaba también bastante. Entonces, no solamente acompañamos a los clientes en cuestiones financieras, sino también ayudarles en materia fiscal. Y además tenía mucho sentido también porque, digamos, que se iniciaba la relación aquí en Emiratos o en la región, y luego, pues, oye, cuando la gente regresa a España, se les acompaña también, y se les sigue dando asesoramientos. Es decir, que el hecho de que estemos en Dubái no nos limita o no nos impide dar servicio a gente que está en Qatar, que está en Saudi, que está en Omán, que está en otros países, o que están en España y bueno, vienen a esta zona, a esta parte del mundo a trabajar, o pasan unos años en España y la empresa les desplaza a otro territorio, les podemos seguir ayudando y les podemos seguir apoyando. En cuanto a los servicios que damos, hay 2 líneas, por así decirlo, en persona física y en persona jurídica. Aquí el de persona jurídica es el que menos, a lo mejor, menos se nos conoce o menos se nos llama, pero, por ejemplo, nos encontramos muchos casos de gente que lamentablemente viene desplazada de Emiratos Árabes y las empresas, obviamente las grandes, ya cuentan con sus departamentos o sus servicios de asesoramiento fiscal, o ya tienen externalizado todo el tema de movilidad internacional, pero hay mucha pequeña y mediana empresa que está dando el salto al exterior, y a través del SBC muchas veces, y desplazan a los trabajadores, y por no conocer todas las opciones fiscales que tienen, pues dejan un poco a los trabajadores desprotegidos, y entonces esos trabajadores luego nos conocen a nosotros, nos contactan y nos piden ayuda con el tema impositivo. Y hay veces que lamentablemente llegamos tarde, porque se han pasado plazos para poder ayudarles y poder que se beneficien de exenciones fiscales o de cuestiones así, o simplemente que por una mala planificación o una mala elección de fechas, pues no han podido maximizar un año a nivel fiscal cuando se podía haber hecho con toda la tranquilidad del mundo y sin ningún riesgo de tipo fiscal, ni de multas, ni de sanciones, ni para el trabajador, ni para la compañía. Entonces, por ese lado, invitaros a que oye, que nos contactéis y que nos pidáis ayuda para cuando queráis mandar trabajadores a Emiratos o a la región, o a la inversa, cuando haya gente que está aquí en esta zona del mundo y va a volver a España, les van a desplazar a España, que las empresas también nos contacten, porque ayudamos también a diseñar esos planes de movilidad o asesorar en esos desplazamientos. Y luego, por el lado de persona física, lo que es asesoramiento fiscal, pues desde lo que es las reuniones que tenemos con clientes para ayudarles a entender su situación, y todo lo que es la gestión de impuestos, de temas que se tengan que presentar con España, o incluso planificar si me interesa o no me interesa hacer determinada operación por el impacto fiscal que tiene. Y luego, como os decía, la parte de gestión de patrimonio, lo que hacemos es tema de asesoramiento financiero, ayudar a los clientes a, bueno, pues los ahorros que van generando aquí por su trabajo, pues como qué tratamiento darle, cuáles son las mejores opciones de inversión que tienen, y ayudarles también en ese sentido.
soy yo la cara más visible de Augusta Capital, pero bueno, recientemente tengo la suerte de contar con Miguel, que se ha incorporado hace poco conmigo. Oye, Miguel ha terminado ADE y Derecho en CUNEF en 2021, ha estado trabajando en Accenture, ha estado trabajando aquí en ALG en Dubái y desde hace nada, unos poquitos meses, se ha unido a Augusta Capital. O sea que yo estoy encantado de que se haya sumado al proyecto y está aprendiendo a una velocidad increíble. Y oye, que no tengáis ningún problema en contactar con él también o trasladarle a él vuestras dudas. Y ahora en la presentación le conoceréis un poco más, que también es un poco la idea de este webinar, que nos conozcáis a los dos, no solo a mí y todo lo que hacemos. Entonces, bueno, ahora ya entrando en materia, ¿por qué contar con un asesor fiscal? Al final es lo que os decía, ¿no? Hay muchísima normativa, la gente cuando se desplaza al extranjero le aplica un impuesto completamente diferente, le aplican unas reglas fiscales totalmente diferentes y, bueno, no todo el mundo las conoce, a lo mejor hay gente que ya es la segunda experiencia de desplazamiento internacional o cuentan con ayuda desde sus empresas, pero hay muchos con los que no. Y hay muchas cosas que luego las empresas no llegan a dar el servicio porque solamente cubre lo que son rentas del trabajo, pero no ofrecen lo que es una planificación o la posibilidad de hablar sobre una planificación fiscal. Entonces, bueno, para eso estamos nosotros y luego, pues, que hay muchísimas actualizaciones en materia fiscal o cambios de norma que nos pueden permitir a lo mejor recuperar impuestos que se han pagado en el pasado o exenciones que no hayamos aplicado, pues conocer todo eso, que no es, que no es fácil y lleva su tiempo, pues para eso estamos nosotros. Muchas gracias por la introducción, Pablo, y un placer estar aquí. Para seguir un poco con la importancia de necesitar un asesor fiscal, si seguimos las noticias este año, han salido ya varios titulares de cómo el foco de atención de la agencia tributaria se está centrando mucho más en los no residentes. Estamos teniendo casos de usos de Big Data para detectar conductas sospechosas en cuanto a resistencia fiscal. Hemos visto cómo youtubers y gente de cierto renombre social en España está saliendo del país y entonces la agencia tributaria está realizando un control muy exhaustivo de estos temas. Por tanto, es tremendamente importante cada día más estar bien asesorado y es verdad que hemos visto también, por desgracia, viniendo desde España, muchos clientes que, bueno, ahora, gracias a Dios, están bien asesorados, pero han tenido ciertos problemas porque el conocimiento de la fiscalidad en Dubái es, al final, nosotros lo tenemos de primera mano. Un asesor fiscal en España puede estar haber profundizado menos en la materia. Bueno, os voy a comentar un poco el tema de la residencia fiscal, que al final es uno de los conceptos más importantes cuando hablamos de impuestos, de fiscalidad, de tributación, porque hay tratamientos distintos dependiendo de si eres un residente fiscal en España o no. Para los que no lo conozcáis, en el artículo 9 de la ley del IRPF se establece los criterios para determinar la residencia fiscal en territorio español y se tienen que dar una serie de supuestos. Por ejemplo, que la persona permanezca en un periodo más extenso de 183 días durante el año natural en España, que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades e intereses económicos. Este término es muy abierto, de hecho, bueno, es un concepto jurídico indeterminado, porque la ley no especifica qué es la base de actividades e intereses económicos. Entonces, está muy abierto a interpretación. Bueno, nosotros tendremos que poder acabar demostrándole a Hacienda y a la agencia tributaria que efectivamente tenemos residencia en España o no tenemos residencia en España, dependiendo de nuestros casos. Y por último, hay una presunción que permite prueba en contrario, que es si el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando en el territorio residen habitualmente el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de él. ¿Qué pasa con este término del artículo 9? Que permite presunción de inocencia porque en los últimos años lo hemos visto cada vez más con la globalización del mercado laboral, que
cada vez más personas salen de España por motivos laborales, por motivos personales, cualquiera que sea el caso. Entonces, el hecho de tener a tu familia en España no significa que te seas de por sí residente fiscal en el país. Cuando hablamos de residencia fiscal, siempre viene a la cabeza el concepto de paraíso fiscal. Este es un concepto que este año en 2021 de hecho se renovó y ahora se le denomina jurisdicción no cooperativa. Se hizo una ley que es la de medidas de prevención y de lucha contra el fraude fiscal y se determinaba que una jurisdicción no cooperativa era un país o territorio y también se incluía los regímenes fiscales perjudiciales que según una serie de criterios se consideraban lo que era antes paraíso fiscal, ahora jurisdicción cooperativa. Y estos criterios son, pues, por ejemplo, algunos criterios de transparencia fiscal, que exista una baja o una nula tributación, o que haya instrumentos para evitar la tributación, podría decirse. ¿Qué es lo importante con lo que nos tenemos que quedar? Dubái, Emiratos Árabes, no está considerado como un paraíso fiscal a día de hoy. Cuando se promulgó el primer Real Decreto en 1991, con esta primera lista de paraísos fiscales, esta lista negra, lo podríamos llamar, sí que estaba incluido, sin embargo, dentro de este documento también se establecía un mecanismo para poder ser excluido de esta lista en un futuro. Y este mecanismo consistía básicamente en suscribir un convenio de doble imposición con una cláusula de intercambio de información, y España y el Reino de España y Emiratos Árabes pues firmó este convenio. Como veremos en la lista siguiente, no solamente el Reino de España ha firmado este convenio con los Emiratos Árabes, sino también que lo ha firmado con países pues del GCC como el Reino de Arabia Saudí, Qatar, el Reino de Kuwait, el Estado de Kuwait o el Sultanato de Omán. Es curioso que el único país del GCC que no ha suscrito este convenio hasta el día de hoy es Bahrein. Entonces nos tiene que quedar muy claro que si alguien decide trasladarse desde España a Bahrein, a día de hoy se verá considerado como un residente fiscal en España y durante este año y los 5 periodos siguientes, porque sigue estando dentro de esta lista de países fiscales o ahora mismo estas jurisdicciones. En cuanto al convenio de doble imposición, que es lo importante a destacar aquí, hemos destacado en negrita una frase que es muy contradictoria y llama mucho la atención, porque dice, y cito textualmente, que las personas físicas domiciliadas en los Emiratos Árabes Unidos y que sean nacionales de los Emiratos Árabes Unidos serán considerados residentes. Es decir, según el convenio, a todos nosotros, españoles o extranjeros que estamos aquí en Dubái, según el convenio no estaríamos bajo esta calificación de residentes. Sin embargo, la agencia tributaria sí que tiene en cuenta nuestra residencia fiscal en el extranjero. Entonces, no nos guiamos por los criterios de este convenio, sino que directamente nos vamos por la legislación española en materia de IRPF y IRPR, que como veremos más adelante. Sí, aquí dentro de este apartado que está comentando Miguel, del tema del convenio de doble imposición entre Emiratos y España, dejar un par de cosas claras, es decir, que el hecho de que la familia se quede en España no implica que nosotros perdamos la residencia fiscal en Emiratos Árabes o que no podamos llegar a obtenerla. Y muchas veces las discusiones con Hacienda pasan por acreditar la residencia fiscal en Emiratos Árabes y pasa por un tema de prueba. Y bueno, recientemente y afortunadamente, después de años damos el certificado de residente fiscal en Emiratos, no lo damos, FTA, la Federal Tax Authority, publicó cuáles van a ser los requisitos por los cuales se va a guiar a la hora de poder emitir los certificados de residente fiscal. El tema de España siempre ha sido polémico
por esta frase que comentaba Miguel. El convenio de doble imposición establece que solamente serán considerados residentes fiscales a efectos del convenio los nacionales emiratíes. Nosotros, a efectos de convenio, no seríamos residentes fiscales porque no somos nacionales de Emiratos, pero sí somos residentes fiscales, y lo único que implicaría es que aquellas situaciones en las cuales el convenio establece una tributación más favorable frente a la norma de no residentes, es cuando nos interesaría solicitar que nos aplicaran el convenio. Pero no va más allá de eso, es decir, no implica que no podamos ser residentes fiscales en Emiratos. Entonces, como os decía, recientemente FTA ha establecido los requisitos o los criterios por los cuales, que son los que veis en pantalla, por los cuales se va a considerar quiénes son residentes fiscales en Emiratos, pero no olvidemos que esto es una cara de una misma moneda. Es decir, por un lado tenemos a Emiratos Árabes, que si estamos, por ejemplo, que ha habido mucha gente que se ha agarrado a ese clavo de los 90 días en Emiratos Árabes, a lo mejor Emiratos Árabes nos da un certificado de residente fiscal, pero luego si tenemos un proceso con Hacienda, tendremos que ser capaces de acreditar ante Hacienda, no solo con el certificado de residente fiscal en Emiratos, que hemos sido residentes fiscales aquí. Siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona que no tiene el certificado de residente fiscal en Emiratos, pero que tiene su contrato de trabajo, su alquiler, su entry and exit report que ha permanecido más de 183 días, es decir, que deja claro que su centro de intereses económicos y vitales está en Emiratos, a pesar de que no tenga o no quiera obtener ese certificado de residente fiscal, puede acreditar su residencia fiscal en Emiratos. ¿Qué ocurre a la inversa? Una persona que a lo mejor tiene ese certificado de residente fiscal en Emiratos, pero no tiene, porque no es realmente residente fiscal y no tiene otra documentación que apoye esa residencia fiscal aquí, lo va a tener difícil con Hacienda. Nosotros, por ejemplo, insistimos mucho, gente que nos plantea de, bueno, yo voy a estar una serie de meses en Emiratos y luego voy a estar en otros países trabajando o teletrabajando en la situación que sea, y lo que hago es voy de Airbnb o de aparta hotel o de hotel en hotel. Pues esa situación frente a Hacienda no va a ser muy fácil de defender porque no tenemos una vivienda permanente. Y además lo estáis viendo, o sea, dentro de la documentación que nos pide Emiratos para acreditar la residencia fiscal, uno de los documentos que tenemos que aportar, entre otros, es un contrato de alquiler que esté registrado en las autoridades pertinentes de aquí de Emiratos. Entonces, el tema de residencia fiscal en Emiratos, se agradece que las autoridades lo hayan por fin aclarado y vienen un poco a copiar los mismos requisitos que se están estableciendo en otras jurisdicciones en esta materia, pero que sepamos que realmente lo importante es tener toda la documentación, la que está aquí escrita y cuantas más podamos ir guardando mientras estamos aquí en Emiratos, para que si el día de mañana tenemos una inspección o un proceso de comprobación, pues podamos acreditar sin ningún tipo de problema nuestra residencia fiscal aquí. Y además, insisto en que es algo que debemos ir haciendo mientras vivimos aquí, porque muchas veces acceder a esta documentación, una vez nos hemos marchado a España, nos resulta más complicado. Entonces, por ejemplo, un certificado de la empresa donde establece los años que hemos trabajado, pues si nos lo pueden dar más detallado incluso con los salarios anuales que hemos tenido, que va a coincidir con el dinero que tenemos en los bancos y todo eso, pues mejor que mejor. Es decir, es una situación en la cual la información no sobra, sino todo lo contrario, porque al final lo que uno tiene que mostrar es cuál es la foto que tiene en Emiratos Árabes y la foto que tiene en España, y se va a ver claramente que ese llamado centro de intereses económicos y vitales ha estado durante una serie de años en Emiratos y no ha estado en España. Entonces, ¿es obligatorio el certificado de residente fiscal aquí? No, recomendable sí, pero que vaya además acompañado de otra documentación que apoye y que, bueno, pues que defienda que hemos sido residentes fiscales aquí en Emiratos. El siguiente punto que os queremos comentar es cómo actuar ante los cambios de residencia fiscal. O sea, es decir, ¿qué es esto, ¿no? En palabras llanas. El cambio de residencia fiscal es sencillamente cuando hacemos un cambio de país y en función de la fecha en la que realizamos ese cambio vamos a ser residentes fiscales en un territorio o en otro. Esto, como veréis, bueno, según la fecha en la que nos desplacemos,
de España al extranjero o del extranjero retornemos a España, va a tener implicaciones importantes y va a haber situaciones en las cuales nosotros creamos que somos residentes fiscales en 2 territorios. Esto ahora os lo va a explicar Miguel, pero que sepáis que no. O sea, es decir, España lo que dice es que somos residentes fiscales en un sitio o en otro, no hay años fiscales partidos. Bueno, esto ahora os lo explica Miguel más en detalle. Hemos cogido aquí un ejemplo de un ciudadano anónimo que se llama Juan Carlos, que bueno, hemos planteado 2 diferentes escenarios en los cuales se mueve de España al extranjero. Sí, por ejemplo, digamos que por razones laborales te desplazas el día 1 de abril a Dubái. Esto lo que va a provocar al final es que tú estés más de 183 días fuera del país, con una residencia en UAE, y provoca que seas un no residente fiscal a ojos del Estado español. En cambio, en el caso de, bueno, pasa a muchos, el tema de los hijos, la familia, si salieras de España en agosto por el tema de colegios, que aquí empiezan un poco antes, el año fiscal, ese año fiscal, para tú a ojos del Estado serías un residente en España. Porque estarías 4 o 5 meses fuera del país, no cumplirías con el criterio de los 183 días. Es importante también, con lo que estábamos comentando antes, del convenio de doble imposición con Bahrein, el inexistente con el Reino de España, es que el desplazamiento debe realizarse a un territorio que no tenga la consideración de paraíso fiscal. Por esto que os comentaba antes, si te desplazas a un paraíso fiscal, tú a ojos del Estado sigues siendo contribuyente por el IRPF durante el año en curso y los 5 siguientes. Entonces, además, queríamos comentaros cómo tenemos una serie de obligaciones formales para poder acreditar este cambio de residencia. La entrega, por un lado, la entrega de 2 modelos y por otro, una serie de notificaciones que ahora os voy a explicar. Por un lado tenemos el modelo 030, que se utiliza básicamente para comunicar a la administración que vas a realizar un desplazamiento y vas a cambiar tu residencia fiscal. Podríamos pensar que solamente es para los casos en los que yo me desplazo al extranjero, pero no es así. También si realizas un desplazamiento dentro de España, pues pongamos que por motivos laborales vives en Madrid y ahora tienes que ir a vivir a Bilbao a trabajar. Ahí también se haría una comunicación con el modelo 030 a la agencia tributaria y se pondría de manifiesto tu actual residencia de cara a los impuestos, a tu tratamiento fiscal, que tengas un tratamiento distinto o no. Es muy importante el uso del modelo 030 porque da a la administración acceso a una dirección donde a ti te pueden notificar. El problema de no tener esta dirección es que cuando la agencia tributaria realiza alguna comunicación, vamos a perder ese derecho, bueno, no ese derecho, pero ese momento de defendernos ante la agencia tributaria, y puede dar lugar a muchos más problemas cuando es muy probable que el proceso o la notificación en cuestión sea sobre una materia sencilla y que tenga una fácil resolución. Por otro lado, también hay que complementar el modelo 247. Esto es para hacer labores de prevención. Es decir, un trabajador acude a la agencia tributaria, rellena el modelo 247 y la agencia tributaria le da un certificado que él posteriormente presenta a su empresa para que ésta deje de practicar las retenciones con los tipos del IRPF. Porque al cambiar su residencia fiscal fuera de España, el IRPF ya no lo aplicaría y así se evitaría que en un futuro este trabajador tenga que realizar una declaración intentando solucionar estas retenciones, bueno, y solicitar estas devoluciones. También hay que realizar labores de información a las entidades financieras, a tu banco, cuando sales del país,
sobre todo para evitar el bloqueo de transferencias internacionales. Es decir, todos estamos aquí trabajando, pero en algún momento o por vacaciones o por cualquier razón queremos volver a España, queremos disponer de capital en España. Entonces, si no realizamos estas labores de comunicación tan básicas, puede originar problemas que habrían tenido una fácil solución si hubiéramos realizado esta labor de información. Y por último, realizar el alta en la embajada, que es importante a efectos de descenso, ahora que llegan las elecciones, también para votar, y luego para realizar trámites, para la devolución del IVA, exenciones fiscales, ahora de regresar a España, todo certifica y todo nos da esta documentación para poder el día de mañana ir a la agencia tributaria y decir, toma, aquí está todo, toda la información que necesitas para demostrarte lo que estoy intentando, para demostrarte que al final soy un residente fiscal extranjero. Otro elemento que se tiene que tener en cuenta a la hora de salir de España fue un impuesto quizás de los pocos conocidos o del que se habla bastante poco, pero es el exit tax o impuesto de salida. Este impuesto se introdujo en 2015 y un poco lo que buscaba era limitar que la gente cambiase su residencia fiscal a otro territorio con una fiscalidad inferior, motivado simplemente por ese hecho. Entonces, lo que estableció España es que todos aquellos que se desplacen al extranjero y tengan un patrimonio financiero por encima de 4 millones de euros o participación igual o superior a un 25% en sociedades y esa participación tenga una valoración de 1 millón de euros o más, pues están sujetos a este impuesto de salida, que básicamente lo que consiste es tributar, porque tenemos que pagar el impuesto por una ganancia patrimonial latente que no realizada, para que veamos un poco la ferocidad que tiene la agencia tributaria. Nos hacen pagar un impuesto por algo que no hemos ganado, que no hemos materializado y que a lo mejor no tenemos ni intención de vender. Pero lo que se nos exige es que paguemos ese dinero y si regresamos a España pasados dentro de unos límites de una serie de años, vamos a poder recuperar ese impuesto que pagamos en su día. Pero es verdad que es una cuestión que afecta a no todo el mundo, pero hay gente que pues a lo mejor tiene una participación en una empresa familiar. O sea, no estemos pensando simplemente en que yo tengo una cartera de acciones o de fondos de inversión que vale más de 4 millones de euros. Hay gente que por herencia o por situación personal participa en sociedades familiares o patrimoniales y esa participación vale más de 1 millón de euros. Pues estas personas estarían dentro de los supuestos que establece el exit tax. Ya os digo, no es una cosa que se da frecuentemente, pero pues, llamar la atención que está ahí y que alguno se puede llevar la sorpresa de que le pilla. Entonces, bueno, visto el tema de los cambios de residentes fiscales, ahora lo que nos gustaría comentaros es pues estos dos escenarios que nos podemos encontrar. O bien somos residentes fiscales o somos no residentes fiscales. Como veíais en la tabla anterior, ¿quiénes van a ser no residentes fiscales? Pues aquellos que están más de 183 días fuera de España, que tienen aquí su trabajo. Entonces, vamos a ver cómo es la tributación de los no residentes. Entonces, no residentes vienen regulados en su propia ley y en su propio reglamento y van a ser contribuyentes de este impuesto solamente aquellos que obtengan una renta en España. Entonces, casos que nos podemos encontrar. Persona que se viene a Emiratos Árabes y que se desplaza en el primer trimestre del año y ha obtenido rentas del trabajo en España. Pues esa persona, esas rentas del trabajo, tenemos que analizar cómo han sido retenidas en España, porque a lo mejor tenemos que pagar una diferencia hasta llegar al 24% o se nos genera una devolución de impuestos porque nos han retenido por encima de ese 24% y puede que tengamos derecho a una devolución de impuestos. Entonces, eso caso uno. Otros casos, gente que tiene propiedades en España y están alquiladas. Estas personas están obteniendo una renta en España. Gente que hace algún tipo de operación financiera en España, eso también se entiende que es una renta generada en España y es objeto de tributación. Con lo cual, todas esas situaciones se declaran en un modelo específico, que ahora entrará Miguel en esos detalles, pero que ahora que estamos en campaña de renta,
no tiene nada que ver con eso. Es decir, el IRNR no es el IRPF, Impuesto de la Renta de Personas Físicas. Entonces, ahora explicaremos esto también, que sepáis que nosotros, los que somos no residentes en España, vamos por el impuesto de no residentes, tributamos de una manera diferente a los que viven en España, a los que tienen la residencia fiscal en España, vamos por otros plazos, por otros modelos, por otros tipos de gravamen, por otra norma diferente en cuanto a lo que tenemos que pagar y qué podemos deducir y qué no podemos deducir. Sí, bueno, aquí vemos el ejemplo del modelo 210. El modelo se utiliza básicamente para que el contribuyente pueda declarar sus rentas, las rentas percibidas en España. Se tiene que realizar un modelo por cada tipo distinto de renta, es decir, si tenemos, pongamos 5 viviendas arrendadas, habrá que hacer 5 modelos 210 y en él se incluye, por ejemplo, los datos del pagador, nuestros datos a efectos de comunicaciones en España, nuestros datos de residencia a efectos de la residencia en Dubái, las cantidades que hemos recibido y nuestra tributación. Os hemos puesto también aquí una tabla explicando un poco los tipos que se nos aplican. Vemos, dependiendo del tipo de renta, tenemos distintos tipos y además hay que hacer una distinción entre si somos residentes en un estado de la Unión Europea o, como es nuestro caso, somos residentes fuera de la Unión Europea. En el caso de rentas del trabajo, pues nosotros tenemos que tributar el 24%, mientras que si vivieras en Francia sería el 19%, por ejemplo. En el tema de alquileres hay un punto muy importante que es que los residentes en la Unión Europea pueden aplicarse gastos deducibles, es decir, el IBI, una reforma, todo eso se podrá aplicar como gasto deducible y en el caso de ser un residente fiscal fuera de la Unión Europea no podremos aplicarnos. Vemos una clara diferencia ahí. En el concepto de intereses y dividendos en herencias de capital está unificado, está el 19%. Y en los casos, por ejemplo, pongamos un residente fiscal en Colombia, en México, se aplicará el 12, el 10%, depende de lo que ponga en el convenio. Nosotros tenemos que guiarnos por la tributación con los residentes, porque tal y como hemos comentado antes, no vamos por la aplicación del convenio para estos casos. Además, os hemos puesto un ejemplo, una ilustración de nuestro calendario de presentación en materia tributaria. Este modelo de los 10 que os he explicado se hace de manera trimestral. Entonces, bueno, hace un par de semanas, de hecho, tuvimos para presentar del primer trimestre de este año. Y es muy importante lo que ha comentado Pablo antes. Vemos en este calendario que, a pesar de que estamos en campaña de renta, que empezó a mediados de abril, nosotros no tenemos obligación alguna de presentar la declaración de la renta. Entonces, un aviso muy importante a todos es cualquier comunicación al respecto, cualquier presentación, no la realicéis si sois no residentes en España, porque al final lo que se hace es demostrarle o solicitarle a Hacienda el seguir tributando como un residente en España y el seguir siendo residente fiscal. Y eso, pues a muchos de los que estamos fuera del país, pues no nos interesa, porque nuestra tributación, gracias a Dios, una de las ventajas que tiene es que es algo más baja que en España en muchos casos. Bueno, además de la tributación de no residentes, por supuesto tenemos que hablar de la importancia de la tributación como residentes fiscales. Hay personas que residen en Dubái que siguen tributando como si fueran residentes fiscales. Aquí es muy importante, os vamos a hablar, hacemos un breve resumen de quién es un contribuyente, de qué tipo de renta se deben declarar, pero lo más importante es hablar de la renta mundial. ¿Por qué? Porque al final, alguien que lleva toda la vida trabajando en España es un concepto que no le supone ningún cambio, pero para una persona que ha estado viviendo en el extranjero, trabajando en el extranjero, es muy importante porque
todo lo que se haya generado en el extranjero, aperturas de cuentas, inversiones, si con el tiempo se ha comprado una casa, cualquiera de estas circunstancias, si esa persona a la hora de volver a España, esa persona tiene que declarar todos esos bienes, declarar todas esas ganancias, y a través del modelo 720, ya lo explicará Pablo un poco más adelante. Y el problema con eso es que hay mucha gente que dice, bueno, ¿y cómo vas a ver? Pongamos un ejemplo, yo me compro una casa en Emiratos, ¿y cómo vas a ver Hacienda que yo tengo una propiedad en Emiratos? Pues tú, si el día de mañana quieres poder vender esa propiedad, quieres poder traerte ese dinero de vuelta a España, porque vuelves a vivir allí, el problema será a la hora de poder justificarle tanto a Hacienda, no solo a Hacienda, sino también a las entidades financieras de la procedencia de este dinero. Si no puedes justificarlo, al final vas a tener un montante de dinero ganado que va a quedarse en suspenso porque no puedes justificar su procedencia. Y eso, bueno, pues lógicamente a nadie nos interesa. Sí, aquí el tema de dentro de lo que son los residentes fiscales y el IRPF, el componente extranjero es importante por varias cuestiones. Es decir, una es por temas rentas del trabajo, el año en el que tenemos un desplazamiento, puede ocurrir que tengamos rentas del trabajo en dos países diferentes, entonces el tratamiento que hay que darle a esas rentas del trabajo y el tema de la renta mundial, porque está claro que como residentes fiscales en España tendrán que incluir todos los ingresos obtenidos tanto en España como fuera de España. Entonces, por ejemplo, el tema de rentas del trabajo, en un principio deberíamos sumar lo que hayamos ganado en España y en Emiratos o el país que sea, pero lo que tenemos que trabajar luego es en comprobar si nos podemos aplicar alguna exención o algún tipo de beneficio fiscal por esos trabajos realizados en el extranjero. La norma contempla dos, el 7P, que es la exención por trabajos en el extranjero, o el régimen de excesos, en casos que la empresa considere que va a beneficiar más o donde no se pueda aplicar el 7P. Básicamente, ¿en qué consisten estas dos exenciones o estos dos beneficios fiscales? Por ejemplo, en el caso del 7P, sería que podemos dejar exentos hasta 60.100 euros de las rentas que hayamos obtenido, de rentas del trabajo que hayamos obtenido en el extranjero. Hay que cumplir una serie de requisitos, como son que ese país tenga un convenio con España o no sea considerado jurisdicción no cooperativa, antes paraíso fiscal, que el trabajo de verdad lo hayamos hecho en el extranjero, porque se podría dar el caso de que una persona ha estado teletrabajando desde España para esa empresa que le va a contratar o que le tiene contratado antes de cambiar de país. Pues en ese caso no podríamos aplicar la exención, porque hemos estado en España. Entonces, esta exención exige el desplazamiento al extranjero. Y luego el tema del 7P, otro de los requisitos que tiene es que ese trabajo haya sido en beneficio de una entidad extranjera. Aquí es donde está muchas veces la polémica, ¿no? Porque hay gente que la desplazan a Emiratos o a otros países para abrir oficinas de esa empresa en el extranjero. Bueno, son situaciones raras. Entonces, esto es lo que os decía al principio de la presentación, cuando nos presentamos y os comentamos en qué podemos ayudar también a las empresas. Pues a lo mejor el sentarnos y diseñar cómo va a ser la expatriación o el desplazamiento al extranjero de ese trabajador va a permitir que ese salario que él va a estar cobrando mientras abre la oficina o en esa tarea o función que se le asigne, cómo buscar la forma de que se beneficie de esta exención de 60.100 euros por sus trabajos por los trabajos que hace en el extranjero. Hay otros casos que es mucho más claro, directamente me contrata una empresa local y ahí no hay discusión. Pero en el caso de que sean empresas españolas o de que uno está realizando la labor para la empresa de España, que es la que le desplaza al extranjero, esos casos hay que analizarlos en detalle y con cariño para que el trabajador se pueda beneficiar de esto y a la empresa le quede la total y absoluta tranquilidad de que no hay una contingencia fiscal por este motivo. Es decir, no asume ningún riesgo, está aplicando la norma lo permite y no es ningún tipo de ilusión fiscal ni maniobra rara. Entonces, bueno, esto ya os digo que hay casos en los que son más claros y hay casos en los que hay que analizarlo con detalle para poder aplicarlo o planificar la aplicación de este beneficio. El otro que hay es el régimen de excesos, que es verdad que se utiliza bastante menos y se conoce menos, y esto básicamente, pues por ejemplo, se usa mucho cuando hay un desplazamiento a un paraíso fiscal. Como el 7P no lo vamos a poder aplicar,
porque es una jurisdicción no cooperativa o paraíso fiscal, pues no nos queda más remedio que ir por el régimen de excesos, que lo que dice es que todo ese salario por encima de tu salario de referencia en España va a estar exento de tributación. Se parecería un poco a lo que son las dietas, pero por ejemplo, para el régimen de excesos se exige que uno de los requisitos es que nos desplacemos más de 9 meses al extranjero. Entonces, a lo mejor desplazamientos temporales de 3-6 meses, no nos queda más remedio que el 7P. Y si no cumplimos esos requisitos que os decía, no vamos a poder aplicarlo y vamos a perder la oportunidad de dar un beneficio fiscal al trabajador o que se pueda acoger a este beneficio fiscal. El otro tema que nos impacta cuando somos residentes fiscales en España es el 720. Algunos se sorprenderá de leerlo porque se habrá quedado con la copla de lo que ocurrió el año pasado, de que Europa había obligado a España después de muchos años a hacer algo con el 720. ¿Qué es lo que obligaron a España? Que esto es lo que viene en la diapositiva siguiente, pero os lo cuento ahora. Cuando se implementó el 720 en 2012, cuando fue la regularización fiscal en España, con Montoro de ministro de Economía y Hacienda, a la vez se dijo que todos aquellos que mantuvieran activos en el extranjero, y activos, como veis, son cuentas, acciones, viviendas, bonos, préstamos, participación en sociedades, cualquier cosa que tengamos el control fuera de España por encima de 50.000 euros era objeto de ser declarada en el 720. Cuando digo declarado es que el 720 es un modelo de información, no se paga nada en el 720, no es una liquidación como es el modelo 100 de IRPF o los modelos 210 que os comentaba antes Miguel. El 720 es una declaración informativa, nada más. ¿Qué ocurría? Donde sí se pagaba era en las sanciones que acompañaban al modelo 720. Entonces, una persona que no declarase esos activos en el extranjero, no informase de esos activos en el extranjero y le pillaban, pues se enfrentaba a un régimen sancionador bastante contundente. Incluso se le podía exigir hasta el 150% de lo no declarado en el extranjero y tal. Entonces, esto desde el minuto 1 se peleó en los tribunales, se elevó a Europa y Europa obligó a España a eliminar ese régimen sancionador. Ahora mismo, el modelo 720 sigue en vigor, no ha sido derogado. Lo único que ha sido derogado es el régimen sancionador del modelo 720. ¿Esto qué implica? Que si no lo presentamos y nos pillan, la única sanción a la que haríamos frente es una sanción administrativa por no presentar una declaración informativa. ¿Cuál es el miedo que tenemos nosotros o lo que nos solemos? Ahora están liados con otras muchas cosas, pero nada les impide que en cualquier momento redacten un nuevo régimen sancionador en el que digan, hombre, no las multas del 150%, pero sea a lo mejor una multa de 1.000 o 5.000 euros por no presentar el modelo. Eso sí que sería perfectamente admitible por los tribunales y ningún tribunal tiraría eso abajo. Entonces, todos aquellos que sean objeto o entren dentro de lo que es el perímetro de presentar el modelo 720 y no lo estén haciendo, mucho cuidado porque a lo mejor una mañana nos despertamos con una noticia de que se ha aprobado el nuevo régimen sancionador del 720 y nos vamos a enfrentar a multas elevadas por no haberlo presentado. Cuando es un modelo, ya os digo, que no implica el pago de nada porque es un modelo informativo y además puede ocurrir que esos activos que tenemos en el extranjero ya los estamos declarando en el IRPF. O sea, es decir, a lo mejor ya estamos declarando el alquiler de una vivienda que tenemos en el extranjero, o deberíamos declararlo. A lo mejor estamos declarando la venta de unos fondos de inversión que tenemos en Estados Unidos porque trabajamos ahí antes de venir aquí, o una cuenta en Luxemburgo, situaciones varias. Además, otra cosa que esto nos consta, que hay mucha gente que está metida en estas estructuras financieras. Por ejemplo, todos esos planes de ahorro que están y esos sí son paraísos fiscales, que son las islas del canal, todos esos productos son objeto del 720, porque además lo tenemos que ir presentando cada año y sucede una cosa, en el momento de que queramos rescatar esos planes, vamos a tener que informar al banco de dónde vienen y todo eso. Entonces, el 720, si no lo hemos presentado, pues a lo mejor con el banco tenemos un problema. Y además es dinero que viene de un paraíso fiscal, con lo cual eso a los bancos en España nunca les mola por los dolores de cabeza que les genera a la hora de los expedientes, pues tenerlos bien documentados, con todo bien clarito. Entonces, ¿qué puede ser objeto de un 720? Pues una vivienda que he dejado en Dubái y que estoy alquilando. El alquiler lo estoy declarando en el IRPF cada año, con mis gastos, con todo eso, se aplican las mismas normas, no hay ninguna limitación o algún perjuicio por el hecho de que esté en el extranjero
pero luego en el 720 tenemos que informar que tenemos esa vivienda en el extranjero, porque si no la estamos alquilando y el día de mañana la vendemos y queremos repatriar esos fondos a España, como os decía Miguel, el banco nos va a preguntar qué es lo que pasa con ese dinero, de dónde viene. Entonces, oye, que estuvo muy bien que a España le dijeran que no puede aplicar el régimen sancionador que tenía en vigor, pero no olvidemos que esto no ha sido ni mucho menos derogado y sigue estando vigente. Esto por cerrar el tema del IRPF. Ahora vamos a hablar sobre el impuesto sobre el patrimonio, que, bueno, entramos en ese terreno que os decía, que de los impuestos menos conocidos, ¿no? Que son el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto a las grandes fortunas y sucesiones y donaciones. ¿Qué grava el impuesto sobre el patrimonio? Es muy fácil de entender y muy clarito. Patrimonio que tenemos. ¿Patrimonio que tenemos qué es? Pues un poco ese listado del 720 es también el mismo que podíamos poner aquí en el impuesto sobre el patrimonio. Propiedades inmobiliarias, activos financieros, cuentas de liquidez, incluso aquí ya entraríamos en otra serie de activos como pueden ser arte, coches, barcos, aviones, para que lo tenga, esa suerte, pero digamos que engloba todo lo que es el patrimonio. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta en el impuesto sobre el patrimonio? 2. Cuando somos residentes fiscales en España, el impuesto sobre el patrimonio también va por renta mundial. Es decir, si una persona está en España y tiene activos en Alemania, en Francia, en Portugal, en Emiratos, tiene que incluir esos activos a la hora de calcular su patrimonio y ver si es objeto de la declaración y qué es lo que tiene que pagar. Cuando somos no residentes fiscales, pues como Miguel y yo que estamos aquí, o muchos de los que estás hoy conectados al webinar, solo estamos sujetos a impuestos sobre el patrimonio por lo que tenemos en España. Es decir, que si tenemos una casa en España o dos y una casa en Emiratos, de cara al impuesto sobre el patrimonio solamente haríamos la foto de las dos casas en España, no la de Emiratos Árabes. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Es la diferencia que veis ahí del punto 5 de lo que es obligación personal contra obligación real. Obligación personal es todo lo que tengo a mi nombre, residente fiscal en España. Obligación real, soy no residente y solo tributo por lo que yo tengo en España, nada más. Y aquí, por ejemplo, la gente que está bajo la ley Beckham, el régimen especial, como son tratados como no residentes, también van por obligación real. Tanto en este impuesto, en el tema del 720, que no serían objeto de hacer el 720, luego os lo cuento más en detalle, en el grandes fortunas y todo eso. Entonces, impuesto sobre el patrimonio, otra cosa que hay que tener en cuenta es que es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Y cada comunidad autónoma, nuestras 17 comunidades autónomas, establece sus reglas. Hay algunas en las que se paga más y hay otras en las que se paga menos. La más destacada siempre es Madrid. Entonces, el impuesto sobre el patrimonio es las cosas que tenemos a nuestro nombre. Es decir, imaginemos un matrimonio que tiene una casa de 800.000 euros. Pues si están casados en gananciales o lo compraron al 50% a cada uno, la casa puede valer 800.000 euros, pero digamos que a cada uno le corresponden 400.000 euros de patrimonio. Si esa casa la tienen sin deudas, pues bueno, el valor coincide con la base imponible del impuesto. Pero si tenemos deudas, esas deudas van a reducir el valor de nuestro patrimonio, porque siempre vamos a tributar por el patrimonio neto. Es decir, si esa casa o si ese porcentaje que yo tengo de 400.000 euros tiene una deuda de 100.000, mi patrimonio son 300.000, no los 400.000 de arriba. Y luego, bueno, pues vamos aplicando reducciones, llegamos a la base liquidable y le aplicamos el tipo de impositivo, el tipo de gravamen, según la escala y según la comunidad autónoma en la cual tenemos nuestra residencia y llegamos a la cuota. Aquí, bueno, un ejemplo entre lo que es la fiscalidad que aplica la Comunidad Autónoma de Cataluña y la fiscalidad que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid. Tenemos mínimos exentos diferentes en cada comunidad autónoma. Y luego Madrid, además, tiene una bonificación del 100% en la cuota, frente a la Comunidad Autónoma de Cataluña, que bueno, tiene una escala de gravamen donde para patrimonios de 10 millones de euros por encima se va a pagar el 2,5%. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un patrimonio neto de 1,5 millones de euros en Cataluña va a pagar 11.000 euros al año y una persona con ese mismo patrimonio neto en Madrid no pagaría nada en ese ejercicio fiscal y en los siguientes mientras esto esté bonificado. ¿Qué ha ocurrido? Que esto es un arma de discusión política y se viene debatiendo hace mucho sobre el tema de igualar la tributación en España. Entonces, a raíz de eso, a finales del año pasado, se estableció lo que vamos a hablar ahora, que es el impuesto a las grandes fortunas, que
Es un impuesto que sobre la legislación autonómica, porque recordaros lo que os he dicho, el impuesto sobre el patrimonio es un gravamen cedido a las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? Pues como si fuera una lasaña, hemos creado una capa más y hemos puesto encima del impuesto sobre el patrimonio el impuesto a las grandes fortunas. Sí, esto os lo voy a comentar yo un poco. Como ha dicho Pablo, pues el año pasado, de hecho, muy a finales del año pasado, un poco con calzador, el 28 de diciembre, se publicó la nueva ley para el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas, tiene un nombre así muy rimbombante, y es de aplicación supuestamente para los ejercicios de 2022 y 2023 y grava los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. ¿Qué es importante aquí a destacar? Los residentes en España, igual que ocurre con el impuesto sobre el patrimonio, que acaba de explicar Pablo, están sujetos por obligación personal, es decir, sobre su renta mundial. Los no residentes, igual que pasa con el impuesto sobre el patrimonio, estamos sujetos a este impuesto por obligación real, solamente por los bienes que tenemos en el país. Y además es muy importante destacar que aquellos que van a ajustar a la ley Beckham, que van a aplicarse la ley Beckham cuando vayan a España, que explicaremos al final, también están sujetos por obligación real, se les trataría como no residentes. En la siguiente diapositiva os hemos puesto un ejemplo de cómo sería la tributación para una persona que tiene, pues en este caso, 6 millones de patrimonio neto, pagaría algo más de 93.500 euros. ¿Qué es importante en el cómputo de este impuesto? Hay un mínimo exento sobre la base de 700.000 euros y hay una exención por vivienda habitual. ¿Qué pasa con esta exención por vivienda habitual? Los no residentes no podemos aplicarlos. Porque al final es verdad que nuestra vivienda habitual no está en el territorio español, entonces no es de aplicación para nosotros. El problema que tiene esta nueva ley, este nuevo impuesto, es su posible inconstitucionalidad. Las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía y de Madrid han presentado diversos recursos ante el Tribunal Constitucional sobre este tema, ya que lo que se opina es que ya hay un impuesto que está gravando el patrimonio, que es el impuesto sobre el patrimonio, y esto lo único que está haciendo es gravar 2 veces sobre un mismo hecho. Entonces, se ha presentado este recurso, el Tribunal Constitucional los ha admitido a trámite, quedará pendiente de cómo evoluciona el caso, pero hay que recordar que nuestra obligación siempre es realizar pagar este impuesto, tributar, realizar todas las labores que nos corresponden como obligados tributarios, y de darse el caso de estimarse inconstitucional, pues se podrán reclamar daños y perjuicios al Estado y se podrá reclamar, por supuesto, la devolución de los pagos. Pero es muy importante que sigamos haciendo nuestra labor como contribuyentes y tal y como ha pasado, por ejemplo, con el 720, con el que ha mencionado Pablo antes, con el régimen sancionador, se podrán exigir en el futuro de considerarse inconstitucional estas cantidades, sin ningún problema. Bueno, nos quedan dos impuestos o 2 situaciones. Una sería el impuesto de sucesiones y donaciones y luego al final os hablamos de la ley Beckham. El impuesto sobre sucesiones y donaciones también, otro de los grandes olvidados. Y por el lado de sucesiones espero que a todos nos pille por mucho tiempo. El de donaciones es un tema que nos da juego a nivel un poco de planificación fiscal. Pero al final, ¿qué viene a suceder en este impuesto? Bueno, básicamente que cuando se produce una situación de sucesión, una situación de herencia, hay una tributación, y lo mismo cuando, dentro de lo que es padres, hijos, hermanos o dentro de lo que es el núcleo familiar, queremos un poco planificar, mitigar un posible impuesto mayor el día de mañana o ante un cambio de residencia fiscal. Queremos, pues ya os digo, hacer un tema de planificación. Jugamos con el impuesto de sucesiones y donaciones. En el caso de las donaciones, en el de sucesiones no, porque el fallecido no tributan los herederos, obviamente, pero en el caso de las donaciones siempre hay 2 caras. O sea, por un lado está quien hace la donación y por otro quien la recibe. Muchas de las bonificaciones que veis, porque es otro impuesto
también cedido a las comunidades autónomas, transferido a las comunidades autónomas, muchas de las bonificaciones que existen son para el que recibe la donación. Pero en el caso de que, por ejemplo, alguien dona una vivienda, ese donante tiene una ganancia patrimonial en su IRPF que tiene que declarar. Entonces, bueno, ya me encuentro alguna consulta, alguna pregunta en este sentido de, oye, pero si esto está bonificado, yo sí, está bonificado para el que lo recibe, pero para el que hace la donación, como en teoría está manifestando una capacidad económica, que es lo que al final graban los impuestos, pues el desprenderse de ese activo pues implica tener que tributar en IRPF. Entonces, bueno, hay formas de planificarlo. A veces el caso más típico es la donación de una vivienda de padres a hijos, pues a lo mejor lo que tiene sentido es vender esa vivienda si ellos son mayores de 65 años, porque lo van a tener exento, así lo establece la ley, y luego hacer la donación del dinero o directamente hacer una donación económica que, si es dinero en efectivo, digamos que para el donante no se expone de manifiesto ninguna capacidad económica porque era dinero que tenía en su cuenta corriente, y el donatario que lo va a recibir en función de la comunidad autónoma, pues lo va a recibir de forma bonificada. Ya os digo, es un impuesto que no hay, es decir, donde la escala de grises es muy amplia, donde hay que ver y determinar las reglas de dónde se tiene la residencia en función de la persona, del causante, o en función de dónde están los activos, pero la cosa positiva es que digamos que existe una regulación estatal y una regulación autonómica, y que ya se modificó la ley hace ya unos años, en la cual se nos permite que, aunque seamos no residentes fiscales en España, podamos aplicar la normativa de la comunidad autónoma que nos toca para favorecernos o beneficiarnos de una tributación más baja. Si por casualidad esa comunidad autónoma que nos toca aplicar su norma tiene un tipo de gravamen superior a los tipos estatales, nos permiten la opción de ir por la legislación estatal. Entonces, bueno, como os digo, es un tema que hay que verlo muy en detalle, el tema del impuesto de sucesiones y donaciones, que nos afecta cuando hay una herencia en España o cuando hay un tema de una donación en España, y hay que verlo a nivel autonómico y estatal, ver qué conviene más. Como siempre, va a haber comunidades autónomas como Madrid, que es la que tiene las mayores bonificaciones, donde sin lugar a duda compensa aplicar su normativa, y otras donde, bueno, pues a lo mejor no compensa tanto seguir las tablas autonómicas y directamente irnos a la estatal y ahorrarnos algo de impuestos. Pero que sepáis esto, que en el caso de donaciones son dos caras de una moneda. Por un lado tenemos el que hace la donación, por otro el que la recibe. El que la recibe puede estar bonificado, pero el que hace esa donación a lo mejor tiene que pagar impuesto en su IRPF como le corresponde. Vale, y vamos ahora al que a muchos les interesa, que es la famosa ley Beckham, el régimen especial, régimen de impatriados, trabajadores desplazados a territorio español. Lo podéis encontrar de 1000 maneras en Internet, esto explicado, descrito. Básicamente, ¿qué es? Es un régimen fiscal especial que se implementó en España para atraer talento. En un principio cabía todo el mundo dentro de la ley Beckham, y a lo largo de los años y a lo largo de las modificaciones que se han ido haciendo de la ley Beckham, pues se han ido un poco estableciendo unos límites o acotando quiénes son los que se pueden beneficiar de esta ley Beckham. ¿En qué consiste? En que el año en el que regresamos a España y los 5 siguientes vamos a poder tributar o tener el tratamiento fiscal como si fuéramos no residentes fiscales. ¿Eso en qué se traduce? En que, por ejemplo, rentas del trabajo vamos a tributar solo al 24% frente a las escalas estatales y autonómicas que pueden llegar, en el caso de Cataluña, al 47%. Claramente compensa. ¿Qué es lo que se nos exige para beneficiarnos de esto? Una cosa tan sencilla como haber sido no residentes fiscales en España en los últimos 5 años. Hasta hace nada, a lo mejor los que conocéis esta norma o os suena, tenéis en la cabeza lo de los 10 años como no residentes. A raíz de una ley, de la ley de startups en España, se modificó la ley Beckham y se introdujeron una serie de cambios, y uno de los que se introdujo fue esto, de bajar el requisito de no residente de 10 años a 5 años. Entonces, todo lo que hemos venido comentando a lo largo del webinar, de la presentación, de tener documentación para acreditar la no residencia, presentar los impuestos que nos toque presentar como no residentes, tienen su importancia a la hora de el día de mañana regresar a España para poder
aplicar o si nos interesa el tema de la ley Beckham. Suele compensar para salarios por encima de 55.000, 60.000 euros a la hora de regresar a España. Por debajo de esa cantidad no nos compensa la ley Beckham porque el IRPF que vamos a pagar va a ser inferior, pero si vamos a tener una oferta por encima de 55, 60.000 euros, ya nos compensa porque ya estaríamos en IRPF en ese 24%. Y por los primeros 600.000 euros, si cobramos por encima de esa cantidad, bueno, pues el exceso va a ir al 47%, que es lo que nos establece la norma. ¿Qué otra ventaja tiene esta norma? Que solamente vamos a tributar por las rentas obtenidas en España, salvo rentas del trabajo, que es renta mundial, pero si tenemos activos, si tenemos ingresos en el extranjero de inversiones financieras, de alquileres o de otras cuestiones, eso no va a tributar en España. Con lo cual, bueno, pues gente que a lo mejor se marcha a España después de varios años y mantiene una serie de propiedades inmobiliarias alquiladas en el extranjero, esos rendimientos del extranjero no van a tributar en España. Entonces, ¿qué hay que tener claro? 1, 5 años de no residentes y 2, importantísimo, el plazo para solicitar la ley Beckham. Una persona cuando llega a España tiene 6 meses para solicitar la ley Beckham. Pasado ese plazo, ha perdido su oportunidad de solicitar el régimen especial. No es lo habitual que a la gente se le pasen estos plazos, pero sí que, caso real, me encontré una consulta hace unas semanas de una persona que no se movió para nada por el tema de la ley Beckham, pensando que era solo para extranjeros. No, el requisito es ser no residente fiscal. La normativa española de cualquier tipo no distingue si somos nacionales o extranjeros. Lo único que nos va a exigir en este caso es que hayamos sido no residentes fiscales por 5 años. Cumplido ese requisito, podemos solicitar la ley Beckham. Entonces, lo de la ley Beckham, otro de las novedades o de las cuestiones interesantes que se han introducido en el último cambio normativo fue el hecho de que anteriormente solamente podíamos ir por motivo de una oferta de trabajo, pero en cambio ahora podemos teletrabajar desde España. Es decir, si nuestro empleador en Emiratos, que es el caso ahora, nos permite teletrabajar sin ningún tipo de limitación, esa persona va a poder regresar a España con su familia porque le interesa, porque dice, paso de estar yo en Emiratos y mi familia en España y a andar yendo y viniendo y contando días y incurriendo en una serie de gastos para acreditar mi residencia fiscal en Emiratos. Puedes solicitar la ley Beckham por motivo de que vas a trabajar con medios telemáticos y la única parte negativa ahí es que vas a pagar un 24% sobre tu salario frente al cero que venías pagando en Emiratos. Pero, bueno, hay gente que le compensa por el ahorro que va a tener en salud mental de andar yendo y viniendo, de estar con la familia y de no tener una casa abierta en Emiratos Árabes para justificar aquí su residencia fiscal. Esto también ahora se ha conectado con los nómadas digitales, que, oye, el caso de una persona española no tiene problema a la hora de regresar a España porque tiene un pasaporte español, pero hay mucha gente de fuera de territorio Schengen que dentro de lo que es los nómadas digitales va a poder pedir una visa de teletrabajo para ir a España y se pueden acoger también al régimen de impatriados para vivir tranquilamente en España y de sus ingresos del trabajo pagar el 24%. Entonces, que la ley Beckham tiene, digamos, muchas implicaciones y como os he dicho a lo largo de la presentación, esto es un poco verlo de forma general, todo lo que son estos impuestos, pero luego tenemos que ir individualmente, analizar cada caso porque las implicaciones son muchas. Y bueno, dejaros ahí nuestros datos de contacto, tanto los míos como los de Miguel, para que todas estas cuestiones que os puedan surgir después de la presentación nos las podáis enviar o consultar. Y oye, en los casos que sea respuesta fácil, encantados de ayudar. Y hay otros casos más complicados donde, bueno, tendremos que montar una reunión o revisar la situación fiscal y ayudaros a regularizar o a entender o simplemente a verificar de que no hay que hacer nada y que está todo bien. Bueno, muchísimas gracias. Creo que lo habéis dejado la información clarísima. Tenemos muchísimas preguntas que me han estado dejando, ¿vale? Empiezo. Posiblemente muchas de ellas se repitan. Entonces, bueno, vais pasando a la siguiente en el punto y hora que creáis que las habéis contestado ya, ¿vale?
Empiezo desde el principio. Si actualmente estoy viviendo en Dubái sponsorizado por mi mujer, ¿cómo puedo demostrar a Hacienda mi residencia fiscal en Emiratos? No puedo solicitar el TRC. Mi preocupación es que Hacienda interprete que sigo en España y esto afecte a la fiscalidad de mi mujer por considerar que el núcleo familiar está allí. Marta, si quieres las voy contestando una a Vale. una en vez de más fácil. Pues mira, en este caso, ¿qué es lo que serviría aquí? Al final esta persona está sponsorizada por su cónyuge y eso lo puede acreditar. Hacienda no va a venir a atacar esa cuestión. Es decir, si hay un matrimonio, podría ser más complicado en parejas que conviven y donde uno no trabaja y tal. Eso puede ser más complicado, pero en el caso de que sea un cónyuge donde hay un matrimonio, hay un libro de familia, pues perfectamente toda la documentación del cónyuge sirve para acreditar la residencia fiscal también de aquel que no está trabajando, porque puede ser marido o mujer el que no está trabajando. Entonces, no me preocuparía por el hecho de no poder obtener el certificado de residente fiscal, porque al final toda la documentación que tiene el marido o la mujer, el trabajo, la casa, el contrato de alquiler a su nombre, todo eso va a servir de cara a Hacienda para acreditar que la residencia fiscal en Emiratos es de los dos, no solo de uno. A continuación, Alberto Rodríguez, en el caso de los requisitos para pedir el certificado en Emiratos Árabes, ¿cómo se hace en el caso de que el contrato de alquiler, etcétera, estén a nombre de tu cónyuge? Esa es buena. Esa lo que hay que hacer es presentar la solicitud a la FTA y puede que a lo mejor nos soliciten que lo aclaremos o presentarlo de manera igual y a lo mejor presentando el certificado de matrimonio traducido a árabe, la FTA nos lo, no me sale, traducido, nos lo admita. Pero ya os digo, no nos agarremos al certificado de residente fiscal como a un clavo ardiendo, como si fuera el único documento que va a servir de cara a la justificación. Yo siempre digo, el certificado de residente fiscal de inicio no lo necesitamos, lo podemos ir archivando si nos parece oportuno, pero de cara a acreditar ante Hacienda la residencia fiscal en Emiratos, tenemos otra serie de documentos que van a apoyar que somos residentes fiscales aquí, sin necesidad de contar con el certificado de residente fiscal. Hay, de hecho, consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, que es un órgano al cual los contribuyentes podemos formular dudas y preguntas, donde, donde ya se recoge una situación, sobre todo en los países de Oriente Medio, donde o no se puede acceder o es complicado la obtención del certificado de residente fiscal, bueno, que se admite la residencia fiscal aquí con otros medios de prueba. No, Hacienda no tiene una actitud donde digas, bueno, si no tienes el certificado no te voy a considerar jamás residente fiscal en Emiratos. No. Hacienda está obligada a valorar la prueba en su conjunto, como se dice en varias consultas. Entonces, toda la documentación que ese matrimonio, bien porque sea uno el que está trabajando y el otro no, o la circunstancia que sea, se presenta ante Hacienda y Hacienda está obligada a admitir, a valorar en su conjunto todos esos documentos que le estamos presentando. Es decir, centro de intereses económicos obviamente lo va a tener el que trabaja, el que no trabaja no tiene un centro de intereses económicos, pero está con una persona que es su cónyuge que está trabajando, está acompañando, con lo cual no habría ningún problema ahí. Marta, no se te oye, perdona. Perdóname, me había muteado por no molestar. Tenía que... Marta, perdona por interrumpirte. De hecho, hay una persona en los comentarios, Ana Conde, que nos comunica que ella ya ha hecho una tramitación con el FTA y le ha confirmado que efectivamente con el certificado de matrimonio traducido basta para acreditar que el EYARI que hay que presentar está a nombre también del cónyuge. Entonces, bueno, tenemos aquí de primera mano, una fuente de primera mano. Que Hacienda o la FTA no son tan malos, de verdad. Hay algunos malvados dentro de ahí, pero que no son tan malos. Tú que los ves con buenos ojos, Pablo. Tienen su maldad, a veces me toca comerme su maldad, pero que no son tan malos. Bueno, siguiente pregunta. Para el certificado de residencia fiscal que emite el FTA, ¿sirve como justificante si el EYARI está bajo nombre de mi marido? No permiten incluir dos nombres en el EYARI. Sí, es lo que acabamos de comentar. O sea, es decir, tiene solución.
Vale, fantástico. La siguiente pregunta. En el caso del contrato de arrendamiento, muchas veces solo hay un miembro de la familia. ¿Cómo podríamos demostrar que se ha vivido en la casa aunque no figuremos en el contrato? Pues esa persona va a poder acreditar que ha estado en Emiratos Árabes, aunque no salga en el contrato de alquiler. Va a poder presentar un certificado de entradas y salidas al territorio de Emiratos Árabes, que esto lo hace a través de inmigración, donde, aunque no salga su nombre en el EYARI o en estos documentos, sí que le podría enseñar a España un documento donde dice, mira, yo he estado más de 183 días en España, en Emiratos Árabes. Vale, fantástico. Las facturas de los colegios también, por ejemplo. Es decir, todo ese tipo de documentación es recomendable ir guardándola por si el día de mañana hace falta. Muy bien. Siguiente pregunta. Hace 11 años que vine a Dubái, no tengo propiedades en España y nunca hice cambio de residencia fiscal o nada. ¿Qué pasa si no hago el cambio de residencia fiscal y qué beneficios tendría si hago el cambio de residencia ahora? A ver, pasados 11 años, presentar un 030 va a dar más problemas que soluciones. Entonces, esta persona, mientras siga aquí y no tiene ningún tipo de rendimiento en España, realmente no tiene nada que hacer. Lo que tendrá que hacer el día de mañana cuando regrese a España es, y por ejemplo, vamos a suponer que se quiere acoger a la ley Beckham, tendrá que presentar el 030, que es uno de los requisitos, y la solicitud del 149 solicitando el régimen especial. ¿Qué puede ocurrir? Que Hacienda le pregunte, oiga, ¿usted dónde ha estado los últimos años? Justifíqueme que esos 5 años ha estado de no residente. Pues esa persona, cuando regrese a España, tendrá que irse con una carpeta de PDFs bastante completa, donde, bueno, pues EYARIS, contrato de trabajo, salary certificate, toda una serie de documentos que hemos dicho ya, que lo que van a hacer es defender, acreditar que nosotros hemos estado aquí en Emiratos Árabes X años y que no caben, y por ejemplo, y por contra, si uno pide un certificado de vida laboral en España, en los últimos 11 años la Seguridad Social va a salir en blanco, con lo cual lo va a tener fácil para acreditar ante España de que no ha estado residiendo allí y cualifica para la ley Beckham. Pero vamos, que a nadie le van a decir que ha sido residente fiscal en España porque no presentó el 030 en su día y siga apareciendo en España con el domicilio de allí. Lo que tenemos que ser es cuidadosos y prolijos de guardar todos estos documentos para que sea nuestra defensa ante un intento de Hacienda de fijar nuestra residencia fiscal en España. Muy bien. Siguiente pregunta. Hola, buenas. Gracias por la información. Sobre el impuesto de no residentes para las rentas obtenidas de un alquiler, está en discusión que el gravamen sea abusivo por tener que pagar un 24% del rendimiento bruto en lugar del 19% del rendimiento neto, después de deducir gastos. ¿Se puede defender esta posición en caso de que Hacienda nos reclame los impuestos por este concepto? No, o sea, es decir, ahora mismo todas las personas que tienen alquiler en España y las declaraciones que estamos haciendo se están haciendo aplicando la normativa vigente, que es el 24%. Es verdad que hay un procedimiento abierto en Europa, pues parecido a lo que ocurrió con el 720 y en su día con el impuesto sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, donde había un trato discriminatorio entre lo que son comunitarios y no comunitarios, porque esto claramente va contra uno de los principios de los tratados de la Comunidad Europea, que es la libre circulación de capitales y personas. ¿Qué ocurre? Que tú, al tratar diferente a un comunitario de un no comunitario, estás discriminando. Entonces, esto va camino de que en algún momento, efectivamente, la gente que está en Emiratos Árabes con un alquiler en España tributa igual que el que tiene su residencia fiscal en Francia o en Portugal, que va a tributar al 19% y además se va a deducir gastos. Pero hasta que eso no esté al menos una sentencia a nivel europeo o directamente introducido en la norma de no residentes, el que se la quiera jugar, que se la juegue, pero yo no lo recomiendo. Lo que va a ocurrir es que todas esas declaraciones de no residentes presentadas tributando al 24%, en el momento que obliguen a España a cambiar la norma, lo que podemos es ir hacia atrás e iniciar un procedimiento de ingresos indebidos con Hacienda para recuperar ese exceso que se ha pagado de más. O sea, la diferencia es bestial, la diferencia es que estamos pagando probablemente un 60% más de impuestos, pero hasta que no tengamos amparo legal para tributar al 19% y considerar gastos deducibles, no podemos hacer nada.
Sí, nos pasa lo mismo con el impuesto de solidaridad. Hay que seguir tragando y ver qué pasa. Ya se resolverá más adelante. Bueno, Esperemos que en breve. iremos, crucemos dedos. Mm. Siguiente pregunta, una clarificación, por favor. Tenía entendido que para la imputación de rentas el deadline es diciembre del año siguiente. Es decir, que para el año fiscal 2022 la fecha de presentación es diciembre del 2023. ¿No es así? Es correcto, es correcto. O sea, es decir, la imputación de rentas inmobiliarias, que vamos a contar también lo que es por aquellas viviendas que nosotros tenemos en España que son vacías, la ley lo que nos hace es nos atribuye una renta supuesta, es decir, nos dice que por esa vivienda podíamos haber obtenido una serie de ingresos a los cuales nosotros hemos renunciado. Como los no residentes, nuestra vivienda habitual no está en España, toda vivienda que tengamos en España es segunda residencia, ya sea 1 o 5 viviendas en España. Todas son segundas residencias. ¿Qué es lo que hace la imputación de rentas? Bueno, sobre el valor catastral nos calcula un hipotético ingreso, que es nuestra base imponible, y eso va al 24%. Y eso es lo que se tiene que declarar. Entonces, efectivamente, ahora en 2023, hasta el 31 de diciembre, pago por transferencia o directamente en el banco, o hasta el día 23 de diciembre, para el caso que queramos domiciliar el impuesto, se van a presentar las imputaciones de renta del año 2022. Aquí la gente va a decir, bueno, pero esto es una tontería, no lo miran y tal. Puede que no lo miren, pero es una forma muy fácil y además salen a pagar cantidades asumibles, no grandes cantidades, pero es una forma de ir dejando rastro, de ir dejando en el expediente con Hacienda el hecho de que somos no residentes, porque vamos a presentar un modelo 210 de no residente manifestando que somos residentes fiscales en otro territorio, le estamos diciendo a España un domicilio a efectos de notificaciones y bueno, vamos construyendo, digamos, esa prueba de que hemos sido no residentes. A lo mejor en algún momento no presentamos el 030 o hemos adquirido una vivienda años después de habernos marchado de España. Entonces, es algo que recomendamos. No porque nos vengan a pillar y porque la posible sanción sea elevadísima, que va a ser muy pequeña, pero sí por el hecho del beneficio que tiene ir presentando esta declaración, por eso mismo, porque le estamos diciendo a Hacienda, somos no residentes, residimos en Emiratos Árabes y te dejamos una dirección de notificaciones en España. Siguiente pregunta. Tengo entendido que las retenciones el 24 está recorrido. ¿Alguna novedad? Al ser un perjuicio en comparación con Europa, que es el 19. Lo mismo de antes. Exacto. De momento tenemos que seguir con el 24 hasta que nos den la buena noticia de que le han dado el tirón de orejas definitivo a España, que tiene que nos tiene que permitir tributar al 19. ¿Cuándo se presenta el modelo 720? Entre enero y marzo del año siguiente, pero repito, residentes fiscales, no para no residentes. ¿Un pensionista residente fiscal en Dubái tendría retenciones de su pensión pública en España? Sí, de hecho en el modelo 210 las pensiones van a un tipo de gravamen como si fuera una escala, como si fuera en el IRPF. Entonces, los pensionistas no van a pagar el 24%, sino que si no me falla la memoria, pueden llegar incluso a pagar un 30 y algo por ciento. Una duda que creo que afecta a mucha gente. ¿Cómo justifica ante Hacienda la residencia en Emiratos Árabes una persona casada, sin hijos, que no recibe retribución porque no trabaja, solo trabaja el marido y no tiene nada a su nombre? He leído sentencias donde el documento de entradas y salidas más visado más registro en la embajada no ha sido suficiente. ¿Algún documento que recomendéis para curarse en salud? A ver, sobre el tema de he leído en sitios, habría que ver cuál era el caso específico de esa consulta o esa sentencia, no quedarnos simplemente con ese resumen, es decir, hay que valorarlo, qué es lo que se estaba discutiendo en ese caso, porque a lo mejor en la sentencia que se ha leído esta persona, el marido no tenía los documentos suficientes para acreditar su residencia fiscal en España. O sea, no era un problema del cónyuge que no trabajaba, era un problema mejor del marido que efectivamente no era residente fiscal en España, en Emiratos. Pero si este caso lo hacemos de laboratorio y una persona que está casada, que no tiene hijos, su cónyuge, su marido o su mujer tiene toda la documentación
que acredita que ha sido residente fiscal en España y esa persona con ese certificado de entradas y salidas acredita que ha estado aquí 183 días o más, no debería tener ningún problema. Y en cualquier caso, si Hacienda de primeras no te da la razón, cabe recurso contra las decisiones de Hacienda. Es decir, tenemos tribunales económicos administrativos y otras instancias para recurrir las decisiones de Hacienda si entendemos que no se ajustan a derecho o a nuestros intereses. Entonces, yo, por ese tipo de sentencias o ese tipo de conclusiones no me preocuparía, porque habría que ver cuál es el caso que se estaba tratando en esa sentencia en concreto. Entonces, si a lo mejor en este caso el marido no había sido residente fiscal en Emiratos Árabes o no tenía toda la documentación que apoyaba que había sido residente fiscal aquí, difícilmente su cónyuge va a poder acreditar que ha sido residente fiscal aquí también. Vale. Siguiente pregunta. Llevo varios años en Dubái. Mantengo mi salario en España sin tributar, solo el 4,7% de seguridad social más 1,5% de desempleo y dietas en Emiratos Árabes. ¿Tengo que pagar impuestos en España como no residente o solo aplica el 24% a los meses que estuve en España antes de desplazarme a Emiratos Árabes? 3 meses. Lo están haciendo bien, o sea, es decir, si te siguen pagando desde España y tú no estás haciendo un trabajo físicamente en España, eso va al 0%. Solamente aplica el 24% efectivamente cuando estamos físicamente en España realizando un trabajo, o sea que no hay ningún problema y es bastante habitual encontrarse esto de que se mantiene la seguridad social en España por parte de la empresa y se pagó el salario aquí y va exento. A lo mejor esta persona no lo hizo o a lo mejor sí, pero el 247 en el momento de producirse el desplazamiento que comentaba antes Miguel, sirve para esto, para que la empresa tenga una justificación de dejar exento de retención esos salarios que se van a pagar desde España cuando hay un desplazamiento hacia afuera. Vale. Persona con rentas por 3 inmuebles arrendados en España. Decide cambiar su residencia a Dubái. Adquiere vivienda en ese país con la intención de residir definitivamente allí. ¿Tendría que seguir pagando en España por las rentas de los inmuebles? En definitiva, ¿hay alguna posibilidad de desprenderse de pagar en España cuando se tienen propiedades en España? No. La norma de no residentes es bastante clara. Es decir, son contribuyentes aquellos que obtengan una renta en España. El hecho de obtener alquileres en España va a suponer eso, el obtener una renta en España y hay que pagar por ellos. Y además, en el caso de los inmuebles, la ley es bastante clara. O sea, la foto es la siguiente. Si yo soy no residente y tengo una propiedad en España, o bien voy a ir por declaración trimestral del alquiler, por los ingresos que estoy percibiendo, o nos volvemos al caso de la imputación de rentas. Yo tengo X propiedades en España, decido tenerlas vacías, eso no es ninguna ilegalidad, es una decisión personal, pero lo que voy a tener que hacer frente es a la imputación de rentas por esas viviendas que tengo vacías. Y lo mismo que si esa persona tiene su vivienda habitual en España y tiene 3 viviendas adicionalmente que no alquila, simplemente las tiene para su uso y disfrute. En su IRPF tendría que presentar o declarar imputación de rentas. Pues esto es lo mismo. O sea, esa persona que tiene 3 inmuebles en España y está aquí, tiene que declararlos como no residente. Vale. ¿El modelo 720 se presenta solamente cuando vuelves a residir en España? Si eres residente fiscal, porque si tú vuelves a España y te acoges a la ley Beckham, sigues sin tener que presentar el modelo 720. Vale. Con vuestra experiencia, cuando Hacienda te pierde del radar, es decir, cuando nos mudamos a Emiratos Árabes, ¿qué plazos tarda? ¿1 año, 2, 5 en soler abrir un caso para validar tu residencia fiscal? No hay un plazo, no hay una regla. O sea, aquí hay gente que lleva muchísimos años y no ha tenido ningún problema con Hacienda. Problema, entendamos, una notificación. ¿Cuándo suelen venir las notificaciones o los problemas? Pues cuando no conocemos la norma y estamos nosotros mismos haciendo o manifestando conductas que son sospechosas. Pues, por ejemplo, me encuentro mucho gente que, como no quiero que Hacienda sepa nada, en vez de hacer transferencia de dinero donde está todo clarísimo, lo que voy haciendo son ingresos periódicos en efectivo en mi cuenta en España. ¡Pum! Ese es un gran candidato a una notificación o a una inspección el día de mañana por parte de Hacienda. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí trabajando, el origen de los fondos es legal, no viene de actividades delictivas, y yo tengo un salario X, me da igual la cantidad, y yo lo que hago es mandar a España cada mes, cada 2, cada 6 meses lo que haya ahorrado,
y el banco lo sabe, no hay ningún peligro en transferirse dinero a España. Si son cantidades grandes, pues ya analizaríamos si es una persona que puede estar afectada por el impuesto sobre el patrimonio. Pero nosotros hemos visto clientes nuestros en la parte fiscal o en la parte de gestión de patrimonio haciendo transferencias grandes a España y no han tenido ningún problema. Mientras esté todo documentado y sea legal y esté bien hecho, no hay por qué tener dolores de cabeza y uno puede dormir tranquilo. Y ¿cuándo Hacienda salta? Pues por ejemplo, pues lo mismo que salta cuando una persona vive en España y tiene viviendas y no las declara. Pues ¿por qué? Porque el inquilino en su IRPF está diciendo que vive ahí. El inquilino tiene unos recibos de luz y agua a su nombre y Hacienda por los datos catastrales ve que esa vivienda no es de ese inquilino, es de otra persona. Si esa persona no está declarando ingresos, algo falla. Entonces somos nosotros mismos que nos ponemos en situaciones raras frente a Hacienda. Bueno, una persona anónima os da las gracias. Dice que ha sido muy interesante. Gracias. A vosotros. El Panadol lo vamos a subvencionar nosotros, ¿eh? Ya avisamos. Siguiente pregunta. De cara a la residencia fiscal, si el cónyuge no es español, ¿se presenta todo igual? Sí, como os decía antes, la legislación española no hace distinciones en materia fiscal como puede ser Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, si tú eres tenedor de un pasaporte norteamericano de nacionalidad americana y ves en Emiratos Árabes, estás jorobado porque sigues pagando impuestos en Estados Unidos. En el caso de España, no. España se mueve por obligación real o por obligación personal. Entonces, una persona que no tiene nacionalidad española, pues, por ejemplo, una persona que no tiene nacionalidad española que va a España y solicita la ley Beckham. Lo puede hacer perfectamente. Además, no va a haber ningún registro en España de que ha trabajado, de que ha hecho nada en España. Con lo cual, incluso a lo mejor para el tema de acreditar su no residencia fiscal lo tiene más fácil, porque es que directamente no existe en ningún registro público ni del Ministerio de Interior ni nada en España. ¿Asesoráis en cuestiones de seguridad social igualmente para expatriados que pasen a contrato local? Sí, eso es otra cuestión que no cabía en el webinar, porque si no ya nos daba la hora de la merienda. Pero sí, el tema de seguridad social, cuando una persona, y eso ya es una decisión personal, pero tiene la posibilidad de suscribir acuerdos voluntarios con seguridad social para el tema de seguir realizando contribuciones al sistema de seguridad social en España para el día de mañana, bueno, pues poder aspirar a una pensión pública con las reglas que estén aprobadas el día de mañana, que a día de hoy son unas y dentro de unos años se seguirán cambiando y se irán poniendo la zanahoria más lejos. Pero sí, aquellos que quieran suscribir el acuerdo voluntario, les podemos ayudar. Vale, bueno, Ana Conde comentaba que ha hablado con la FCA y le habían confirmado que efectivamente valía con el certificado de matrimonio traducido. Ignacio Sánchez pregunta, si tienes empresa en Dubái pero no tienes cuenta bancaria, ¿puedes facturar y en la factura poner tu wallet de MetaMask? ¿Quedaría vinculada esa wallet a la empresa? ¡Boom! Esta pregunta hay que, hay que investigarla más. O sea, es decir, esto es más de aquí sentarse. esto es una Sentarse y empresa verlo. y entiendo que el problema que está teniendo esta persona es que su cuenta bancaria de empresa todavía no la tiene abierta, que es un problema bastante habitual. El hecho de que yo obtengo mi trade license en Emiratos, la zona que sea, Dubái o en otro Emirato, pero el tema de la apertura de la cuenta bancaria de business o corporativa se retrasa muchísimo. Entonces, entiendo que aquí están tratando de vincular una cuenta de criptomonedas con esa empresa. Bueno, de cara a Emiratos, a lo mejor no tiene problema. El tema es, pues lo que decíamos antes, si esa empresa va a ser su medio de subsistencia aquí, pues habrá que conseguir otra serie de documentos para que pueda acreditar aquí su residencia fiscal. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los fondos de inversión en entidades bancarias en España cuando resides en Emiratos Árabes no residente fiscal en España? ¿Hay que Esos fondos de tributar inversión siendo no residente? ¿Hay que vender los fondos? no hay por qué venderlos. O sea, es decir, si uno se traslada aquí y mantiene su cartera. Nosotros, por ejemplo, muchos clientes les abrimos carteras en España de fondos de inversión y les asesoramos en esas inversiones. La tributación pasaría a ser la de no residentes, es decir, perdemos ese beneficio fiscal de los traspasos exentos de fondos de inversión, que son solo para residentes fiscales,
Es decir, que si hacemos cualquier movimiento vamos a tener que tributar, pero siempre digo lo mismo. Si yo tengo 100.000 euros en un fondo y la valoración, inversión inicial, y yo tengo una valoración de 110.000 euros sobre ese fondo de inversión y lo vendo, mi ganancia patrimonial son 10.000 euros, no 110.000. Entonces, son solamente esos 10.000 euros los que serían objeto de tributar. Además, hay otra cuestión. Los no residentes en materia financiera incluso lo tenemos mejor que los residentes fiscales. ¿Por qué? Lo que es rentas del ahorro no residentes pagamos siempre un 19% flat. En cambio, los residentes fiscales en España, rentas del ahorro, les han puesto también una escala progresiva, 19, 21, 23, 26 y 28% en función de la ganancia patrimonial obtenida. Entonces, bueno, es incluso hasta sale más barato vender fondos de inversión como no residente que como residente fiscal. Y luego hay una serie de productos financieros que sí cumplen una serie de características que están exentos de tributación como no residentes, por ejemplo, acciones españolas. Continuamos. Si durante el tiempo que resides en Dubái sigues pagando la seguridad social en España, ¿hay que hacer algo más que presentar el modelo 720? Si sigues, mientras el tiempo que estás en Dubái, pagas seguridad social. Tú puedes pagar seguridad social en España y ser no residente fiscal. El 720 no le afecta a esa persona. El 720 afecta solo si pasa a ser residente fiscal en España. Vale, estupendo. Siguiente pregunta. Bueno, os vuelven a dar las gracias, súper claro y muy útil. Siguiente, necesito vender unos fondos en España ahora y me indican los inversores que salvo que presente el famoso certificado de residencia en Emiratos Árabes, en el momento de la venta Hacienda me va a retener el 19% de las ganancias. La duda es que según normativa de Emiratos Árabes creo recordar que los 183 días no hace falta que sean dentro del año natural necesariamente. Pero la duda es que en realidad en España la tributación va por años naturales, de enero a diciembre, pero claro, estamos en abril. Aparentemente el FTA no me ha denegado aún la emisión del certificado, aun cuando este sea el caso. ¿Qué opináis? En realidad los certificados en Emiratos Árabes van por año natural y no está clara la normativa. ¿Es posible que Hacienda me retenga igualmente porque en realidad los 6 meses del año natural no han transcurrido aún cuando el FTA me emitiera el certificado por los últimos 6 meses, septiembre del 2022 en adelante? Mil gracias. A ver, esta pregunta es bastante detallada. Habría que ver la situación de esta persona, pero si una persona vende fondos de inversión en España, que le retengan el 19% no es ninguna locura y además es lo correcto. O sea, es decir, esta persona si es no residente, le va a tocar pagar ese 19%. Lo que está haciendo el banco en España de turno es anticipar ese impuesto que le toca pagar. Entonces, por ese lado, no hay ninguna incorrección. Dos, podría haber situaciones en las cuales, si estuviéramos hablando de otro territorio y no de Emiratos Árabes, como residente fiscal en otro país y por el convenio entre España y ese país, lo que decía, por ejemplo, antes Miguel, países latinoamericanos, Colombia, México, a lo mejor en vez de pagar el 19% le tocaría pagar el 15%. Pero no es el caso de Emiratos porque era importante esta aclaración. A efectos del convenio no somos residentes fiscales, pero no a efectos del convenio. Con lo cual, cualquier otra tributación o tipo de gravamen más bajo que recoja el convenio no lo vamos a poder solicitar nunca. Entonces, ese 19%, si nos lo retienen, fenomenal, ya has pagado el impuesto, no tienes que pagar nada más. Dos, el tema del certificado, el tema del certificado de residente fiscal de FTA, a ver, no entiendo bien la pregunta. O sea, si es una persona que llegó en septiembre del 22 ha sido residente fiscal en España o en otro territorio. En Emiratos Árabes, nunca. Vamos por año natural. Y para el 2023, para poder tener el certificado de residente fiscal de Emiratos Árabes del 2023, FTA obviamente va a tener que esperar a que pase todo el año y en febrero de 2024 aproximadamente es cuando uno puede empezar el proceso de solicitar el certificado de residente fiscal del año que ya ha vencido. FTA no puede anticipar una situación que no sabe si se va a producir o no. Es decir, yo en el mes de abril no puedo saber si esta persona va a ser residente fiscal en Emiratos o no. El razonamiento de FTA, no mía. Entonces, FTA a 2023 no te va a certificar nada sobre este año, te lo hace a año pasado, vencido. Pablo, no paran de entrar preguntas, ¿vale? Entonces creo que el tiempo es que podremos estar hasta las 5 de la tarde aquí, no paran de entrar preguntas. Me quedan varias aún, o sea, te diría que, no sé, 10.
Entonces yo sugiero las que tengo todavía pendientes por contestar, si me las podéis hacer llegar las personas, porque muchos son anónimos, no veo el nombre, con lo cual no tengo la dirección de mail. Las personas que estéis interesadas en que se os terminen de contestar vuestras preguntas, mandármelas por mail si no os importa, ¿vale? Mi mail o bien al de info@spanishbusinesscouncil.ae o el de membership@spanishbusinesscouncil.ae. Se las remito a Pablo y a Miguel porque es que creo que nos eternizamos si no, y además, bueno, es que ellos al final están siempre ahí disponibles, incluso podéis escribirles, aquí tenéis sus mails también, y si os parece oportuno, es que no paran de entrar, es que no sé, no podemos. Aquí estamos para lo que queráis. Marta, ya lo hemos comentado, creo. En el próximo webinar vamos a traer algún grupo de música de teloneros, vamos a establecer descansos, food trucks para hacer esto también. Pero no lo digas porque luego lo tienes que cumplir, Pablo. Acuérdate. Además, el próximo no va a ser webinar y bien lo sabes. Ya os anuncio a todos los que estáis conectados que vamos a hacer un evento presencial. Coca-Cola Arena, ¿no? Pues creo que vamos a tener que alquilarlo, porque básicamente con este exitazo de convocatoria y bueno, al final creo que el tema, como comentábamos, suscita muchísimo interés y a las pruebas me remito, 31 preguntas. Si os parece oportuno, posiblemente se repita en junio, a final de junio, de forma presencial, ojalá lo consigamos. Y bueno, insisto, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Miguel. A vosotros. No puedo deciros más que gracias por la generosidad, por compartir y colaborar siempre con nosotros. Y nada, cualquier cosa que necesitéis todos, me mandáis a mí un mail o a ellos, que tenéis aquí sus direcciones de mail, incluso la presentación, y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Que tengáis todos buen día. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, hasta luego.